Tema 2.1.2. Fuentes de generación de energía eléctrica en CD y en CA. En general, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía, ya sea química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar, entre otras, en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones citadas. Esas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. La generación eléctrica se realiza básicamente mediante un generador eléctrico. Si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan. En la figura A tenemos un, un sistema de generación de electricidad por métodos químicos, o sea, por medio de una oxidación de metales y unos elementos químicos, se produce electricidad en corriente directa. Pero ese tipo de energía no se utiliza, se utiliza básicamente eh, para aparatos portátiles y no para lograr una gran generación y para abastecer un gran consumo. En el inciso B tenemos un tipo de energía que aprovecha la cinética del viento. El viento sopla, provoca que las hélices del generador eólico se empiecen a mover, ¿sí? Aquí arriba está un generador. Ese generador está acoplado a una turbina que es movida por las hélices del generador eólico. Esa energía eléctrica pasa por un proceso de transformación para que ese voltaje que se produjo se eleve y se vaya a las líneas de transmisión. Este tipo de energía eléctrica todavía está en proceso de mejora. Bueno, en el inciso E tenemos un sistema de producción de energía eléctrica del tipo nuclear. Aquí tenemos esta parte en donde va el reactor nuclear. El reactor nuclear es un equipo que está conformado básicamente de uranio, ¿sí? Que ese sería el combustible. El uranio se descompone por la fisión nuclear y provoca calor. Ese calor es aprovechado para calentar agua. El agua es bombeada desde el subsuelo o tal vez desde el mar, ¿sí? Y se llena esta como caldera y aprovechando el calor producido por el uranio, se hierve el agua. Esa agua se vuelve vapor, pasa por estas tuberías y empieza a mover una turbina de vapor o una turbina para vapor. Esa turbina está acoplada mecánicamente a un generador eléctrico que me produce energía eléctrica en corriente alterna. Y esa generación de corriente alterna eh, se eleva y después se va hacia las líneas de transmisión. Bueno, desde que se descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los alternadores se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la energía eléctrica a todos los lugares habitados del mundo, por lo que junto a la construcción de grandes y variadas centrales eléctricas se han construido sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin embargo, el aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el planeta. ¿Qué acabo de decir? Que los países de primer mundo, los países que manejan la energía a nivel mundial, eh, pues son los primeros en tener bien abastecido su territorio de energía eléctrica, cosa que no pasa con países como los países africanos o algunos lugares de Sudamérica. Inclusive aquí en México hay lugares en donde todavía no llega la electricidad. Bueno, aquí tenemos ejemplos de generación de electricidad en corriente directa. Tenemos aquí un dínamo de una bicicleta.
Un dínamo de una bicicleta es un sistema que va acoplado al sistema de frenado y a las llantas, ¿sí? Aquí, aquí más adelante tenemos cómo funciona ese dínamo. Esta parte es una cabeza que tiene eh, un moleteado que al rozar con la llanta hace que gire, que se produzca un giro. ¿Y qué es lo que gira por dentro? Gira un imán que tiene su parte norte y su parte sur. Ese imán está en medio de un núcleo de hierro, está una bobina, o sea, un alambre enrollado. ¿Sí? Ese alambre enrollado, cuando gira ese imán, genera una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es aprovechado por la bicicleta para encender las luces, principalmente para eso es. Ese sencillo artefacto dínamo es un generador de corriente directa. Más aquí a la derecha tenemos un generador de corriente directa del tipo industrial. Así los países industrializados o del primer mundo son grandes consumidores de energía eléctrica, mientras que los países en vías de desarrollo apenas disfrutan de sus ventajas. La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una variación a lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que destacan tipos de industrias existentes en la zona, turnos en que realizan su producción, climatología extrema, de frío o calor, tipo de electrodomésticos que se utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de agua que se haya instalado en los hogares, la estación del año y la hora del día en que se considera la demanda. Pero bueno, eso es lo que traté de decir la sección pasada, en donde el consumo y la generación de energía eléctrica deben de estar en equilibrio. En esta figura del lado izquierdo hacia abajo tenemos el principio de generación de energía eléctrica en corriente continua por medios motrices, es decir, por un generador eléctrico de corriente directa. En la parte del medio tenemos un alternador de automóvil. Un alternador de automóvil eh, genera energía eléctrica en corriente alterna. Aquí más adelante dice rectificador. ¿Qué quiere decir? Que al fin, en donde es la salida de, de la corriente alterna, se instala un sistema de rectificación para que finalmente esa energía eléctrica que inició como corriente alterna eh, se puede utilizar para recargar la batería del automóvil y para los usos del auto en sí. En la fotografía del lado derecho tenemos el principio de generación de energía eléctrica en corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me la van a explicar. Finalmente tenemos en este punto eh, las fuentes de generación de energía eléctrica. Se subdividen en limpias o renovables y en no renovables. Dentro de las limpias o renovables tenemos la energía fotovoltaica. Esta energía fotovoltaica proviene del sol, de la radiación solar, ¿sí? ¿Qué, qué aprovecha? Aprovecha los rayos del sol y los convierte en energía eléctrica. O bien aprovecha el calor del sol y lo convierte en energía eléctrica. Energía eólica. Aprovecha las corrientes del viento y genera electricidad por movimiento de unas hélices. Energía hidroeléctrica. Aprovecha los cauces de ríos, las caídas de agua, unas, eh, unas turbinas mecánicas y aprovechar la cinética de las caídas del agua, y esas turbinas hidráulicas están acopladas a generadores y esos generadores convierten esa energía cinética en energía eléctrica
por medio de un generador eléctrico. Energía geotérmica. Energía geotérmica aprovecha los vapores del subsuelo terrestre y los hace pasar por turbinas, y esas turbinas están acopladas a un generador y ese generador me produce energía eléctrica. Energía maremotriz. La energía maremotriz aprovecha las corrientes internas del mar y en el cual se instalan un complejo subacuático de turbina y generador, pero aprovecha las corrientes marítimas. Energía por biomasa o biogás. Se utiliza la leña o se utiliza las hojas secas de los árboles o tal vez algo de basura, pero que sea combustible, para calentar agua, convertirla en vapor, mover una turbina y a su vez generar energía eléctrica por medio de un generador. O de biogás, es aprovechar los desechos eh, o el excremento de los animales. Ese excremento provoca un gas metano. Ese gas metano se utiliza como combustible para calentar agua. El vapor de esa agua caliente mueve una turbina de vapor y ese vapor, y esa turbina mueve un generador. Las no renovables. La energía nuclear, por ejemplo, utiliza uranio. Para que la Tierra produjera uranio tuvieron que pasar millones de años. Entonces, si se utiliza ese uranio, cada vez va habiendo menos. Por eso no es renovable. Porque lo que produce la Tierra durante millones de años, pues ya no se vuelve no es tan fácil de volverse a producir. La energía termoeléctrica. La energía termoeléctrica utiliza combustible fósil. Combustible fósil como puede ser el carbón mineral o el petróleo o el gas. ¿Por qué se considera no renovable? Porque nuevamente, para producir petróleo, la Tierra tardó millones de años en aprovechar los desechos orgánicos fosilizados de los animales que murieron hace mucho tiempo, o de la materia orgánica que murió hace mucho tiempo, que se convirtió en petróleo. Entonces, se considera un producto no renovable. Y la energía química, la energía eléctrica producida por energía química. ¿Por qué se considera no renovable? Bueno, en el proceso de producción de electricidad por medio de química, pues existen ácidos. Al sumergir los electrodos dentro de esos elementos químicos, esos electrodos generalmente metálicos se van corroyendo. ¿Qué quiere decir corroyendo? Que se van destruyendo, se van haciendo cada vez más pequeños o más delgados hasta que dejan de existir. Entonces, como se acaba el metal, se considera un producto no renovable, porque igual los metales tardaron en producirse en la Tierra muchos millones de años. Y les doy las gracias por su atención en este tema.